Entonces, fíjense, ya acá en el cuarto vamos a usar las funciones que hicimos en los anteriores. Entonces vamos a asumir que tenemos las dos funciones gradas en un módulo, ¿ok? Ah, que están por acá, no me acuerdo cómo le llamamos las funciones. Vamos a ir con una se llama el logaritmo natural de x dado n, y la otra función se llama el logaritmo natural de x dado el error. ¿Ok? Entonces esas son nuestras dos funciones, las que acabamos de hacer, la que hicimos con el for y la que hicimos con el while. En una el usuario especificaba el número de términos de la sumatoria, en la otra especificaba el error que estaba dispuesto a aceptar, ¿verdad? Y vamos a asumir que las dos entonces las tenemos guardadas en un módulo, y no sé, vamos a decir que el módulo se llama myln módulo. ¿Ok? Entonces dice, ahora escriba un programa para estimar el logaritmo natural de x de n números igualmente espaciados dentro de un intervalo b y bf. El programa le debe preguntar al usuario los valores de n, b y bf y el número de términos a usar en la sumatoria. El output debe ser cada uno de los valores de los logaritmos naturales estimados junto con su error porcentual. Entonces, cuando hagamos nuestro programa se verá así. Le vamos a preguntar cuatro cosas al usuario. La cantidad de números, en este caso el usuario dijo que 5. El valor inicial, 1.5. Eso quiere decir que al primer número que le vamos a calcular el logaritmo natural es al 1.5. ¿Ok? Y valor final. Y al último número que le vamos a calcular el logaritmo va a ser al 1.9. Pero en total se lo vamos a calcular a 5 números que van a estar igualmente espaciados en este intervalo. ¿Ok? Es decir, que si el primero es 1.5 y el último es 1.9, aquí ya tengo dos números, aquí entre estos dos números voy a tener que meter otros tres números para que hayan 5, ¿verdad? Y tienen que estar igualmente espaciados. Así que los números pues deben ser 1.6, 1.7 y 1.8. ¿Ok? Y además le va a preguntar cuántos términos va a usar de mi sumatoria, ¿verdad? Cuántos términos voy a sumar para estimar cada uno de esos logaritmos. Y lo que me va a devolver el programa es algo así. ¿Ok? El logaritmo estimado para el 1.5, que era el primer número, es tanto, en este caso 0.401, con un error, y cuánto es el error asociado a este estimado. Y lo mismo para cada uno de los 5 números, ¿ok? Para cada uno de estos 5 números. Estamos, entonces vamos a hacerlo. Eh, entonces, ¿qué función vamos a usar acá de las que utilizamos? Pues como el usuario me está especificando la cantidad de términos en la sumatoria, voy a usar esta primera función que hicimos, ¿verdad? La del for. Entonces voy a escribir mi programa, y lo primero que voy a hacer en mi programa es desde mi módulo, el módulo, ¿verdad? From my... Déjenme cambiar de color, que el rojo me asusta. Entonces, from my ln module, voy a importar, no voy a usar las dos, ¿verdad? Solo voy a usar lnx given n. lnx given n. ¿Ok? Entonces ya puedo utilizar esa función que ya teníamos hecha. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi programa? Pues lo primero es preguntarle al usuario toda esta información, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 inputs. Entonces, la cantidad de números, vamos a guardarlo en n mayúscula. N igual int, porque es un número entero, ¿verdad? Input. Y entonces le pregunto la cantidad de números a la que le quiere calcular el logaritmo natural. ¿Ok? Le tengo que preguntar el valor inicial. Entonces vamos a utilizar esta misma terminología del enunciado. Vamos a llamar a eso VI. Entonces VI, eso puede ser un float, input, y entonces le pregunto el valor inicial o el número inicial al que le va a calcular el logaritmo natural. Valor inicial. ¿Ok? Y después, pues el valor final. Entonces lo guardamos en VF. VF igual a float, input, y le pido el valor final. ¿Ok? Y por último, la cantidad de términos a usar en las sumatorias. Vamos a llamar a ese n minúscula. N
igual, y ese debe ser un entero, ¿verdad? Input, cantidad de términos, cantidad de términos para la sumatoria. Ok, entonces es mi input. Ya tomé estos 4 inputs. Entonces ahora sí se pone buena la cosa. ¿Cómo hago para calcular el logaritmo natural de cada uno de estos números? Pues yo ya tengo la función que me permite hacer eso, ¿verdad? Es esta. Y ya la importé. Pero tengo que hacérselo no solo a un número, no solo al valor inicial y al valor final, sino a todos estos números. Entonces lo que me queda, yo el 1.5 lo tengo grabado en VI y el 1.9 lo tengo grabado en VF. Pero estos otros números no los tengo. Entonces lo primero que tengo que hacer es generar los otros números a los que también le voy a calcular el logaritmo natural, ¿verdad? Y como voy a hacer lo mismo muchas veces, de hecho voy a hacer lo mismo ¿cuántas veces? 5 veces, ¿verdad? Porque el usuario, pues en el ejemplo es 5 veces. En términos generales, n veces, ¿verdad? El usuario me va a decir cuántas veces lo voy a hacer. Entonces eso es un loop, ¿verdad? Y que voy a hacer entonces como sé cuántas veces, cuántas repeticiones voy a hacer, pues más fácil hacerlo con un for. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? N mayúscula veces, ¿verdad? Entonces puedo plantear por acá mi for k in range n, ¿verdad? Así me aseguro que sucedan n repeticiones, en mi ejemplo 5 repeticiones. ¿Y qué voy a hacer en cada loop? Cada vez que entra al loop, voy a calcular el logaritmo natural de un número distinto. La primera vez que entro al loop, ¿a quién lo va a calcular el logaritmo natural? Al 1.5, ¿verdad? ¿Ok? Pero el 1.5, ¿dónde está guardado? En VI. Y la segunda vez que entra al loop, ¿a quién lo va a calcular el logaritmo natural? A 1.6. Pero el 1.6, ¿dónde está guardado? En ningún lado, no lo he generado, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es decir que inicialmente, ok, ¿qué hacemos primero? Hagamos primero lo que es dentro del loop. Entonces dentro del loop tenemos que calcular logaritmos naturales, pero ya tenemos la función que lo permite hacerlo, ¿verdad? Entonces todo lo que tenemos que hacer es llamar a esa función ln, se llama ln de x given n, y cuántos inputs tiene la función. ¿Se acuerdan? Tenía dos. El valor de x, ¿verdad? Al que lo va a calcular el logaritmo natural, y la cantidad de términos que va a usar en mi sumatoria, que en mi programa se llama n minúscula. Entonces yo llamo mi función, ¿verdad? Y ella ¿qué me va a devolver? ¿Se acuerdan que devolvía la función? Devolvía dos cosas, devolvía el estimado y el error. Así que en mi programa tengo que darle espacio, tengo que darle dos variables para guardar el estimado y el error. Entonces en esta variable, en la primera que la llamé est, me va a guardar el estimado, y en la segunda que la llamé er, me va a guardar el error. ¿Ok? Pero ¿qué pasa acá? Que yo estoy tomando el logaritmo natural de x, pero x no existe en mi programa. ¿X qué valor debe tomar? X pues debe cambiar de valor, ¿verdad? En el primer loop debe ser ¿cuánto? Este primer número, en nuestro ejemplo 1.5, o en términos generales lo que esté grabado en VI, ¿verdad? Y en el siguiente loop ¿cuánto debe valer? Debe valer 1.6, ¿no? O sea que el valor de x lo tengo que ir incrementando. La pregunta es por cuánto debo incrementar el valor de x. Entonces aquí tengo que pensar un poquito. Entonces imagínense que el usuario hubiera dicho solo eh, tres puntos, tres números, 1, 2 y 3, ¿verdad? Que el primero fuera 1.5 y el último 1.9. Entonces, ¿cuál es este de acá? Si tienen que estar igualmente espaciados. Si este es 1.5 y este es 1.9, pues este tiene que ser 1.7, ¿verdad? Así que ¿cuánto es el step acá? Pues es 0.2. La pregunta es ¿de dónde salió ese 0.2? Pues lo que yo hago es restar el más grande, o restar el final menos el inicial, 1.9 menos 1.5, y divido entre ¿cuánto? Divido entre 2. ¿Y de dónde salió este 2? Pues salió de que hay dos espacios, ¿verdad? ¿Por qué hay dos espacios? Porque si hay tres puntos, hay dos espacios. Entonces divido entre 2, ahí me da el punto 2. ¿Ok? Ese sería el step. En términos generales, ¿qué sería? Pues sería el valor final menos el valor inicial dividido ¿qué?
¿Divido la cantidad de puntos de esos 3 puntos? No, divido la cantidad de puntos menos 1. Divido n menos 1. ¿Ok? Así que acá puedo definir en mi step como bf menos bi dividido n menos 1. En mi ejemplo de acá, bf es 1.9, bi es 1.5, 1.9 menos 1.5 da 0.4, ¿ok? Dividido n menos 1, 5 menos 1 es 4, 0.4 dividido 4, 0.1, ¿verdad? Y por eso es que van en incrementos de 0.1. Ok, entonces ya tengo el step. ¿Y cuál es el valor inicial para x? El valor inicial de x, el primer x, que lo va a calcular el logaritmo natural, es lo que esté grabado en bi. ¿Okay? Entonces él entra al loop, calcula el logaritmo natural de x, que en el primer caso es vi, y después cuando vuelva a entrar, ¿cuánto debe valer x? Debe valer lo que valía x antes más el step, ¿verdad? Entonces tengo que darle un update a x. X es igual a lo que había en x más el step. ¿Estamos? ¿Y qué me queda faltando? Pues todavía no he hecho el output de mi programa, todavía no he hecho este print. ¿Ok? ¿Dónde debo hacer ese print? ¿Dentro o fuera del loop? Tiene que ser dentro del loop, ¿verdad? Porque es algo que también se repite. Yo estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5 prints, porque n es igual a 5 en este ejemplo, ¿verdad? Así que si quiero que me salgan todos los prints con la información para cada número, pues tiene que estar dentro del loop. Entonces, de hecho debe estar justo después de que calculo el estimado y el error y antes de darle el update a x. Entonces acá meto el print dentro de mi for para poder hacer un print para cada valor de x que le calcule el logaritmo natural. Entonces el print pues debe ser algo como que, si lo queremos hacer igual al que está acá, sería el logaritmo natural estimado para, ¿verdad? ¿Para quién? Pues para el valor actual de x. Pero acuérdense, cuando estoy escribiendo el print no coloco ahí la x, sino que coloco el formato con que quiero que salga el número que está en x. En este caso, si quiero que salga idéntico a como está acá, pues es con 2 lugares decimales. Así que coloco por ciento punto 2f. ¿Ok? Es ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está mi estimado? Está aquí en est, pero no coloco est, sino que coloco el formato con que quiero que salga el estimado. En este caso, 3 lugares decimales. Entonces, por ciento punto 3 f. Con un error de, con un error, no, regreso. Con un error de, ¿y dónde está ese error? Está aquí en er, ¿verdad? Pero entonces no coloco er, sino que coloco el formato con que quiero que salga el error. En este caso, con 3 lugares decimales por 100.3f. Y ese es todo mi mensaje, ¿verdad? Antes de cerrar el paréntesis del print que tengo que colocar, pues lo que quiero que salga aquí, aquí y aquí, en ese mismo orden. Entonces, por ciento, ¿ok? Abro paréntesis, aquí que quiero que salga, x. Lo que esté en x. Aquí que quiero que salga lo que esté en est. Y por último, acá lo que esté en er. Y ahí sí cierro los paréntesis. ¿Ok? Y ese sería mi programa. Ok, entonces aquí ya tenemos el programa en Spider. Lo primero que estoy haciendo es importando la función que voy a usar, ¿verdad? También copié mis 2 funciones dentro de un módulo. Entonces en este módulo lo que tengo son las 2 funciones que hicimos. La que hicimos con el for, que fue la primera que hicimos, ¿verdad? Que servía para cuando el usuario me especificaba la cantidad de términos que quería sumar. Y la que hicimos con el while, que la usamos cuando el usuario especifica el error que está dispuesto a aceptar. Entonces en este problema en específico, la que voy a estar usando es la que el usuario me especifica la cantidad de términos a sumar y por tanto es la única que importo, ¿verdad? Pues nada, esto es lo mismo que hicimos ahorita. Le pregunto los 4 inputs al usuario, ¿verdad? Calculo el step, el valor inicial de x o el valor inicial al que lo va a calcular el logaritmo natural es lo que el usuario entró para VA. Y entonces después tengo un for que me permite hacer n loops exactamente
y lo que voy a hacer en cada uno de los loops es calcular el logaritmo natural para cada uno de los 5 números que el usuario quiere que yo utilice para calcular el logaritmo, ¿verdad? Entonces fíjense que él entra y lo primero que hace es invocar mi función. ¿Y qué va a hacer esta función? Le va a calcular el logaritmo natural a x, que ahora mismo cae en x, lo que sea que el usuario entró para way, o sea el 1.5 en nuestro ejemplo, con n términos, ¿verdad? O sea, con 4 términos si usamos los mismos números del ejemplo. Después de que hace eso, hace el print, ¿ok? Y después le da un update al valor de x. Entonces x ya no va a ser 1.5, sino que va a ser 1.5 más el step. O sea, con los datos del ejemplo va a ser 1.5 más 1, 1.6. Cuando vuelve y entra en el segundo loop, ¿qué va a hacer? Vuelve e invoca la función, pero el valor de x ya cambió, no es 1.5 sino que es 1.6. Entonces me imprime los resultados para 1.6 y le da un update a x. Entonces ya no va a ser 1.6 sino 1.7 lo que va a usar en el siguiente loop. Y así hasta que cumple sus n loops o 5 loops si usamos los números del ejemplo. ¿Ok? Entonces si ejecutamos cantidad de números y entramos los mismos del ejemplo, serían 5, valor inicial 1.5, valor final 1.9, cantidad de términos a usar en la sumatoria, ya hemos dicho que 4. Y entonces ahí tenemos los 5 prints, ¿verdad? Un print en cada loop. Entonces el primer print da la información del 1.5, que fue el valor inicial que él entró, y el último print, pues el del 1.9, que es el valor final que él entró. Me dice cuánto es el estimado y cuánto es el error asociado. El punto 5 lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, es bien parecido al que acabamos de hacer, solo que el usuario ya no te va a decir, la cantidad de términos que quiere usar para la sumatoria, sino el error que está dispuesto a aceptar. Y entonces pues lo que va a cambiar prácticamente es que ya no vamos a usar la función que hicimos con el for, sino la que hicimos con el while, ¿ok? Pero el resto se mantiene prácticamente igual, así que trate de implementarlo usted y me deja saber cómo le fue. Nada, nos vemos en el otro video.